Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Muchas felicidades a todas las mamás. Gracias a Dios por sus vidas, porque son personas que Dios les ha bendecido con el don de ser madre. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios por este tiempo? Amado Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por cuidar de estas madres, Señor. Gracias por sus familias, Señor. Yo te ruego por aquellas, Padre, que estén pasando por alguna adversidad, alguna situación, Señor, que tú les reconfortes, restaures sus corazones, Señor. Por favor, Padre Santo, cuida a las familias, Señor. Hoy rogamos, Señor, que podamos cantarte con libertad, Señor, confiados de que tú tienes todo bajo control, Señor, y que todo es para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Qué le parece si le gozamos en el Señor? Le cantamos al Rey con gozo en nuestros corazones. Gracias, Padre. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. ¿Quién como tú, Señor? No hay nada ni nadie, Señor, que se compare a tu grandeza, Señor, a tu poderío, Señor. El mundo busqué
y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más, no hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que tú, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, como dice este canto. Tú eres quien trae belleza, Dios. Haces algo nuevo de aquello que estaba roto, quebrantado o de las cenizas. Y por eso queremos exaltarte, Señor, porque sabemos que en medio de esta prueba, que puede ser muy difícil, Señor, para muchas personas, tal vez algunas personas que ya han perdido un ser querido, algunas personas que están enfermas, Dios, con ansiedad, con preocupación, con temor, con desespero. Pero Jesús, tú de todo esto haces algo hermoso, haces algo bello en nuestras vidas, todo para darte gloria y honra a ti. Y Señor, por eso nuestra oración este domingo es que ayudes a que nuestra fe no decaiga, sino al contrario, que podamos mantenernos firmes en ti, Jesús, recordando que tú nos sostienes, recordando que todo está en tus manos
y que hoy nuestros labios confiesen tus grandezas, tus maravillas, que nuestra alma bendiga tu nombre en alto, Dios, y poder nosotros experimentar tu paz, experimentar tu presencia por medio de la alabanza a ti, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu amor es devoto, como el pacto entre los dos, como anillo de boda, como votos de amor. Tu amor permanece por la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Dile a Él: siempre has sido fiel y siempre lo serás. Tú no cambiarás y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con can, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Adoptas, nos llenas con tu amor, al débil levantas, nos llenas de valor, me haces más como tú, me vistes de esplendor, de blanca pureza, a tu novia vistes hoy. Libre de dolor, toda condenación, conocida por quien es, y te cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán y te alabarán, te alabarán. Todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y te alabarán, Jesús, te alabarán. Todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Damos gracias, Señor, que esa sea nuestra oración esta tarde, que podamos seguir confiando y dependiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, vamos a continuar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Con un gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, transmitiendo a través de las redes sociales. Y a pesar de la situación que vivimos ahora, donde todos debemos permanecer en casa, estamos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube.
Muchas gracias y sean bienvenidos todos, y gracias a todos los que están fuera de Culiacán también, gracias por estar con nosotros. Es importante la conexión que debemos de mantener unos con otros, que nos permita seguir en la palabra de Dios y orando, por lo que les pedimos que se mantengan conectados para que sea bendecida su vida y puedan seguir la palabra del Señor. Hemos aprendido a hacer nueva iglesia a través de las redes sociales, lo cual le llamaremos iglesia virtual, lo que nos permite seguir conectados, por lo que les pido que nos sigan a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Una de las conexiones que más usamos es el WhatsApp, por lo que si no te están llegando los anuncios, por favor mándanos un mensajito al teléfono 6671-880061 para saber que estás ahí y poder mandarte toda la información y que te mantengas conectado. También queremos avisarles respecto a las ofrendas, que es muy importante seguir ofrendando. Los gastos de nuestra iglesia siguen y tenemos que seguir pagando algunas cosas, por lo que les pedimos que su apoyo, y gracias a los que nos han apoyado hasta hoy, para poder seguir manteniendo este lugar donde pronto seguiremos congregándonos, ¿no? Muchas gracias a todos y por el apoyo, y seguimos en las ofrendas a través de las vías electrónicas, ya sea en el banco por transferencia electrónica o en las tiendas de autoservicio como Oxxo o cualquier tienda departamental. En la parte de abajo de estos videos aparecen toda la información. Por favor, también les comentamos que en el transcurso de la enseñanza, si tienes algún comentario, háznoslo saber para saber que estás ahí. Y si tienes alguna pregunta, al final nuestro pastor tendrá una sesión de respuestas donde podrás poner tus preguntas y aclarar todas las dudas que tengas, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar para recibir a nuestro pastor y escuchar la palabra del día de hoy. Ahí en su casa, por favor, cierren sus ojos y decimos: Señor, reconocemos que tenemos necesidad de ti, por lo cual te pedimos que entres en nuestros corazones y que tu palabra entre hasta el último rincón de nuestras personas, y que a través de la palabra de nuestro pastor nos des tu enseñanza, nos des tu palabra, nos des nuestra tranquilidad y la respuesta a todas nuestras preguntas, tú que eres nuestro Dios que todos alabamos. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a todos, mamás, a todos los que están ahí viendo la transmisión. Primero que nada quiero decir feliz Día de las Madres. Si eres mamá y estás viendo esta transmisión, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Honramos todo lo que has hecho como mamá. Y ahorita vamos a orar por todas las mamás que estén aquí en esta transmisión. Así que primero quiero contarte una historia de un niño de Calvary, Culiacán Este. Era un niño de la iglesia Calvary, Culiacán Este, que fue con su papá y le preguntó: papá, ¿qué es ser hombre? Y su papá, orgulloso, le contestó: mijo, ser hombre es ser responsable, que cuidas y te preocupas por tu familia. El niño se quedó pensando y dijo: espero algún día poder llegar a ser hombre como mamá. Ok, es un pequeño chiste, pero mientras te cuento otro, antes de contarte otro, quiero pedirte que pongas en los comentarios y que compartas con nosotros qué es lo que más amas de tu mamá. Vamos a honrar a las mamás, ¿qué te parece? Vamos a honrar a las mamás y quisiera que pusieras en los comentarios, ahorita vamos a leer algunos de ellos, ¿qué es lo que más amas de tu mamá? ¿Ya estás listo para ponerlo? Ya sé que estés en YouTube o en Facebook. Ponlo en tus comentarios para honrar a tu mamá. ¿Qué es lo que más amas de tu mamá? Mientras tú los pones, te cuento otra historia de una niña. Ella era de Calvary, Culiacán Sur. Esta niña de Calvary, Culiacán Sur fue con su mamá y le dijo: mamá, ¿de dónde viene el hombre y la mujer? La mamá, bien instruida por el pastor Valerio allá en Calvary Sur, le contestó rápidamente: mija, Dios creó a Adán y Eva y ellos tuvieron hijos y de ahí salimos todos. O sea, Dios nos creó.
Ah, muy bien. Después de eso, la niña va con su papá y le pregunta, papá, ¿de dónde viene el hombre y la mujer? La misma pregunta. Y el papá le responde, mija, hace muchos millones de años había monos y changos. Evolucionaron y de ahí salimos todos nosotros, es decir, venimos del mono. Entonces la niña se quedó muy confundida y después de todo eso regresó con su mamá y le dijo, mamá, estoy confundida. Tú me dices que Dios nos creó, pero mi papá dice que venimos del mono. Entonces la mamá le contestó, mija, es muy sencillo. Yo te hablé del lado de mi familia y tu papá del suyo. Bien, quisiera ver comentarios, a ver si alguien puso aquí en Facebook, ¿qué es lo que más amas de tu mamá? Vamos a ver, ¿qué es lo que más amas de tu mamá? Que es muy valiente y siempre trabajando por el bien de su familia y su país. Gracias, Jenna, por tu comentario. ¿Alguien más quiere compartir qué es lo que más amas de tu mamá? Aquí los estoy viendo. Vamos a ver si en YouTube alguien compartió algo. ¿Qué es lo que más amas de tu mamá? Nancy compartió que es perseverante, valiente, dedicada y amorosa. Muy bien, Nancy, gracias. Guillermo Morales, que nos apoya muchísimo. Así es, así son nuestras mamás. Estamos honrando a nuestras mamás. ¿Alguien más puso por acá en Facebook algo? Bien. Bueno, espero que los que no pusieron también tengan muchas cosas. ¿Qué es lo que amas más de tu mamá? Así que quiero, antes de iniciar la enseñanza, quiero bendecir a las mamás. Quiero orar por ustedes. Si eres una mamá y estás ahí y puedes ponerte de pie, ponte de pie porque voy a orar por ti. Y si tú no eres una mamá, pero estás con alguien que es mamá, si me puedes ayudar y poner tus manos sobre esa mamá, ya sea tu mamá o alguien que esté contigo, que sea mamá. Si me ayudas, por favor, pon tus manos en su hombro. Vamos a bendecir a las mamás, ¿de acuerdo? Señor, te damos muchas gracias por cada una de las mamás que están viendo esta transmisión. Dios, queremos bendecirlas. Sabemos que tú estás ahí con ellas y tu Espíritu Santo está ahí en sus corazones. Gracias, Dios mío, porque las has escogido para darles un gran tesoro de amor tuyo, para poder transmitirlo y derramarlo a sus hijos y a todos los que les rodeamos. Señor, yo te pido por ellas que las fortalezcas, que las consueles, que les des sabiduría, que les des dirección, que las bendigas, Dios, que sigan siendo ese instrumento de amor en tus manos, el corazón de la familia, el corazón de nuestra iglesia, Dios, que las fortalezcas y que ellas puedan seguir siendo mujeres de fe, que creen en ti y que son un ejemplo para todos nosotros y para sus hijos. Yo bendigo a cada mamá que está escuchando, Dios, esta transmisión. Te ruego que tu presencia esté en especial en este día, y todos los días, Dios, donde ella pueda experimentar tu amor y tu cercanía. Bendigo a las mamás, te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todas las mamás. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo que una de las principales características de una mujer de Dios es que es una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén? Si tú conoces a una mujer de fe, pon amén ahí en tus comentarios. Y cuando las cosas se ponen difícil, qué gran bendición y qué valioso es tener a una persona de fe cerca de ti, ¿verdad? Cuando empieza una situación difícil, una crisis como la que estamos viviendo, o una tragedia, una enfermedad, una dificultad, una adversidad o un problema, qué gran bendición es tener a una persona de fe cerca de ti, porque sabes que esa persona de fe es como una luz en medio de la oscuridad. Es decir, una persona de fe alumbra un cuarto oscuro con su sola presencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo sé que tú conoces personas de fe que te han animado en momentos difíciles, ¿verdad que sí? ¿Tú conoces a alguien que es una persona de fe que te ha animado en momentos difíciles? Si es así, pon su nombre ahí en los comentarios. No pongas el pastor, pon el nombre de alguien que te haya animado, una persona de fe que te haya animado en momentos difíciles, sea en esta cuestión de la contingencia que estamos viviendo o cualquier situación difícil que has pasado en tu vida. Alguien que te haya animado, ponlo en los comentarios. Queremos conocer el nombre de esas personas de fe que te han animado. Así que el título del día de hoy, si estás tomando notas, apúntalo, precisamente es Fe en medio de la tragedia. Fe en medio de la tragedia, y vas a darte cuenta lo importante que es que tu fe no decaiga y tener fe cuando las cosas no están como tú quisieras o son difíciles. Quiero recordarte antes de empezar lo que es la fe, porque se ha malinterpretado muchas veces.
En Hebreos 11:1 viene la definición tal cual. En la Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero quiero dejar claro que fe no es creer cualquier cosa. Fe es creer lo que Dios nos ha dicho y está escrito en su palabra. Esto es bien importante, porque mucha gente dice: fe, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe en que este virus va a terminar pronto. ¿Y qué tal si no termina pronto y se extiende? ¿Qué acaso Dios falló? No. O yo tengo fe en que yo no me voy a enfermar de coronavirus. ¿Y qué tal si te enfermas? ¿Dios falló? ¿Te faltó fe? No. Lo que sucede es que estás creyendo algo que quizás no sea específicamente lo que Dios está diciendo. Fe en esta situación que estamos es esto: yo sé, yo creo y no tengo la menor duda que pase lo que pase, el Señor me guarda, está conmigo y mi vida está en sus manos. Pase lo que pase, y va de acuerdo a su propósito y a sus planes, y puedo descansar en eso. Es muy diferente, ¿verdad? Porque eso sí está escrito y eso sí es la palabra de Dios. Entonces, fe es creer lo que Dios ha dicho. ¿Y qué mejor ejemplo el día de hoy que aprender de dos mamás? Una mamá y una abuela que son mujeres, que fueron mujeres de fe, y ahora vamos a aprender de ellas. Por favor, abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ir verso a verso del 3 al 11. 2 Timoteo 1, 3 al 11, abre tu Biblia, y vamos a aprender de dos mujeres de fe, cómo fueron una gran bendición en este tiempo que también vivieron ellas muy difícil. Y ahí en este texto sagrado, apunta a esto que vamos a aprender hoy. 3 características de la fe que te levanta en medio de una tragedia. 3 características de la fe que te levanta en medio de una tragedia. ¿Estás listo para eso? Bien, vamos entonces a iniciar leyendo del 3 al 6, por favor. Léelo junto conmigo, 3 al 6. Pablo escribió esta carta y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es una bella carta que le escribe el apóstol Pablo, la última carta que escribió el apóstol Pablo, así que pongan mucha atención. Es una carta llena de sabiduría y de revelación de Dios. Pablo está en la cárcel una vez más, pero esta prisión sí fue la definitiva, no salió de aquí. Por eso dice que ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe y su fin está cerca, en esa misma carta más adelante. Y imagínate lo que le puede escribir el papá espiritual de Timoteo en sus últimos tiempos, y alguien como el apóstol Pablo, o sea, no es cualquier persona. Entonces aquí le escribe una carta que mientras está Pablo en la cárcel, en sus últimos días, y él sabe que son sus últimos días. Y le escribe esta carta a Timoteo, su hijo en la fe. Entonces, aquí menciona algo súper importante que sé que te diste cuenta, y lo vamos a volver a leer, por favor, en el versículo 5. Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? Una mujer de fe, tu abuela Loida, y en ¿quién más? Otra mujer de fe, tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí encontramos la primera característica de la fe que te levanta en medio de la tragedia. Número 1, apúntalo en tus notas: se contagia. Se contagia. Y espero que se contagie así de rápido como el coronavirus o más, ¿verdad? Exactamente, la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo son la razón o el instrumento que Dios usó para que Timoteo llegara a conocer al Señor, tuviera fe, y además fue usado por Dios de una manera muy intensa, como lo vemos aquí y lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo le dice: me acuerdo de tus lágrimas, ahí en el versículo 3. Estoy orando por ti, y cuando oro por ti, Timoteo, me lleno de gozo porque me acuerdo de tus lágrimas. Esas lágrimas está hablando de cuando se despidieron la última vez. Timoteo amaba muchísimo a Pablo, Pablo a Timoteo, se despidieron. Pablo sabía que quizás ya no lo volvería a ver, y por eso hubo lágrimas cuando se despidieron, y eso me llenó de gozo. Ahí apunta en tus notas esta cita, Hechos 16, 1 al 3 creo que es. Es muy importante esta cita, te la voy a leer.
Mira lo que dice, aquí es cuando conoció a Timoteo, Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y le daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo en este viaje misionero llegó a esas ciudades y conoció a Timoteo, pero Timoteo ya era cristiano. O sea, Pablo quizás en su viaje anterior escuchó de lejos a Pablo, pero más que nada Eunice y Loida, la mamá y la abuela, le instruyeron a Timoteo en la fe, en la palabra de Dios. Timoteo creyó, se hizo un discípulo, dice que daban buen testimonio de él los hermanos. Pablo lo conoció y dijo, vente conmigo, yo te voy a discipular, te voy a entrenar, y llegó a ser su mentor, su padre espiritual, y lo entrenó toda su vida para que Timoteo llegara a ser pastor. Entonces, aquí le recuerda a Pablo cómo su mamá y su abuela fueron clave en esta fe no fingida. Es decir, la fe no fingida de Timoteo se debía no en poca medida a su devota educación y a la influencia de su abuela y de su madre. Su madre era judía, pero era creyente, es decir, era judía cristiana. Entonces, los judíos tienen por costumbre, como hemos visto por ejemplo en Deuteronomio, que ellos enseñaban la palabra a sus hijos. Entonces, esa disciplina, esa devoción en casa con Loida y con Eunice, bendijo a Timoteo, lo contagió de esa fe, y ahora tenemos un hombre de fe que es usado por Dios de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, qué importante el papel de las mujeres Eunice y Loida de haber contagiado de esa fe a Timoteo. Entonces, debido a esa mamá y a esa abuela que contagiaron de esa fe genuina a Timoteo, hoy miles de años después estamos hablando de ellas y de Timoteo y leyendo una carta que lleva su nombre. ¿Ves el impacto que tuvo? Quizás Eunice, cuando veía a Timoteo chiquito y le enseñaba la palabra, lo llevaba a que escuchara las enseñanzas, nunca se imaginó el impacto que iba a tener. Que ahora, 2000 años después, estamos hablando de ellas y de ese Timoteo que aparte tenemos las cartas, 2 cartas que fueron escritas para él. Entonces, ¿te imaginas el impacto que puede tener que tu fe la contagies a otros? Empezando por tus hijos, por tu esposo, tu esposa, por tus padres, tu familia, pero también de todo tu alrededor. ¿Te imaginas el impacto que puedes tener? ¿Te lo imaginas? Ponme amén si te lo imaginas. Pues quiero decirte que aunque te lo imagines, es mucho más que eso. Porque solamente Dios sabe, y en el plan de Dios todo lo que vendrá, no sabemos. Quizás alguien que está escuchando aquí, que está escuchando la palabra de Dios por medio de estas enseñanzas, Dios lo use para impactar a muchísimas generaciones. Y yo ni en cuenta que esta enseñanza pudo ayudar o participar en esa gran obra de Dios. Es igual contigo. A tus hijos, cada vez que lo llevas a Capi Kids o a Calvary Peques o a Calvary niños o a cualquier lugar donde los lleves a que escuchen la palabra, no te imaginas el potencial que tiene esa semilla que estás colocando, el transmitir, el contagiar esa fe. Entonces, si tú anhelas esto, si eres mamá o si eres papá, que tus hijos puedan tener ese impacto, quizás puedas orar así: Señor, te entrego mis hijos y nietos, que ellos lleguen a ser hombres y mujeres con una fe sincera y sean usados por ti. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? O, Señor, usa mi vida para contagiar de fe genuina a mis hijos y a mis nietos. Estoy seguro que el Señor escuchará esas oraciones. O quizás no tus hijos y tus nietos, sino a tu alrededor, a tus amigos, a tus parientes, conocidos, a todos tus familiares. Entonces, quiero poner atención ahí en esa frase que usó Pablo. Qué interesante que Pablo en el versículo 5, léelo conmigo una vez más, dice, trayendo a la memoria ¿qué? La fe no fingida. Es decir, Timoteo, me acuerdo de tu fe, pero hace una diferencia entre la fe. O sea, quiere decir que Pablo está implícitamente diciendo que existe fe fingida y fe falsa. Porque si no, no tuviera que hacer la distinción o explicar o hacer explícito en la fe no fingida. Simplemente hubiera dicho por tu fe. Entonces, cuando vemos esa palabra no fingida, lo que significa es muy interesante. Significa sin disfraz,
sincera, verdadera, no hipócrita, que no es una actuación. El pastor Jesús Ayón hoy estaba hablando precisamente de esta hipocresía y que hablaba de cómo las cosas que parecen ser y no son. Aunque usó un muy mal ejemplo y yo aprovecho para corregirlo. Habló de la comida vegetariana que dice que es falsa, que no le gusta. Yo digo todo lo contrario. Voy a aprovechar. La comida vegetariana y la comida vegana rifan, pues son muy saludables. No estoy diciendo que todos tienen que comer así. Pero la fe no fingida significa sin disfraz. Sin disfraz. Y eso es importantísimo porque Pablo está diciendo que a veces existe fe que es fingida. Entonces, ¿es tu fe no fingida o es una actuación? ¿Sabes qué? Los hijos son los expertos en saberlo, en contestar esta pregunta. Si realmente es fingida o no, porque ellos nos conocen, viven con nosotros. Porque una fe no fingida, sincera, honesta, real, verdadera, no hipócrita, sin disfraz, siempre impactará a tu alrededor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Siempre. Es imposible que una fe no fingida, una fe genuina, una fe real, una fe honesta, verdadera, sin disfraz, es imposible que no impacte a su alrededor. Por su misma naturaleza va a contagiarse con los demás. Pero quiero decirte una situación que es la contraparte, que también es una gran verdad. Una fe fingida, deshonesta, irreal, falsa, hipócrita, disfrazada, también siempre impactará a su alrededor para mal, para piedra de tropiezo. Ese es el punto importante. Pero mira el versículo 6. Dice, debido a que tienes una fe no fingida, Timoteo, dice, te aconsejo, consejo de Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Obviamente, Pablo lo había ordenado como pastor y le había dado un ministerio y obviamente para eso necesitaba fe. Entonces él está orando para que esa fe, para que ese ministerio que le dio pueda estar avivado y poder estar sirviendo. Avivar un fuego para que siga ardiendo con brillo y fuerza. Eso significa esa palabra, avivar un fuego para que siga ardiendo con brillo y con fuerza. Literalmente significa encender de nuevo, mantener la llama con toda su intensidad, despertar. Es decir, esa fe que Dios ha puesto en tu corazón, que sea una fe que brille con fuerza, una fe que se mantenga con toda su intensidad, una fe que esté despierta, que no esté dormida, que esté en acción. Eso es bien importante. Porque de esa manera podemos contagiarla a los demás. ¿Quieres contagiar tu fe a tu alrededor? Necesitas avivarla, que realmente esté despierta, que esté brillando. Y entonces sí vas a poder contagiar. Porque nuestros hijos, obviamente como conviven con nosotros, les contagiamos muchas cosas. No hablando de virus y eso, sino simplemente palabras, formas de expresarse, hasta ciertos gustos de alimentos, etcétera, ¿verdad? Y entonces se da el dicho que dice, de tal palo, apúntale ahí lo que sigue, y también hijo de tigre, apúntalo ahí en tus comentarios la respuesta o la contraparte de estos dichos, por favor. De tal palo, ¿qué? Hijo de tigre, exacto. Puedes compartir también ahí en tus comentarios algo que le hayas contagiado a tus hijos. No hablo de enfermedades, hablo de quizás hablan como tú, usan tus palabras, les gusta cierto tipo de comida, cierto tipo de programas o deportes, no sé. ¿Qué es lo que le has contagiado a tus hijos? Ahorita lo vamos a leer. Mientras los apuntas, yo te comparto algo sencillo pero muy interesante. Cuando vamos a los restaurantes, desde que yo estaba más pequeña, era muy sorprendente para los meseros que ella siempre pedía pescado crudo. Le gusta muchísimo el pescado crudo. Y ya sabe que de cuál tipo. ¿Quiere robalo o quiere curvina? Entonces vamos al restaurante desde que tenía 4 o 5 años. Y se sentaba y decía pescado crudo. Y el mesero así como una niña de 5 años pidiendo pescado crudo. Sí, y le traía una tostada. Y arriba puro pescado. El filete crudo así en cuadritos solo, así. Y ella encantada comiéndolo. Obviamente lo sacó de su papá, ¿verdad? Que me encanta comer el pescado. Y el pescado crudo, como en el ceviche y eso. Entonces a ella le encantó eso y era algo extraño. Para ti, ¿qué le has contagiado a tus hijos? ¿Me puedes compartir ahí? Y obviamente lo que queremos contagiar es la fe.
Entonces, en resumen de lo que hemos estado viendo, puedes contestar esta pregunta. ¿Qué necesitas para contagiar de fe a tu alrededor? ¿Qué necesitas para que tu fe realmente contagie no nada más a tus hijos, sino a todos los demás, y más en estos tiempos difíciles, para que ellos puedan tener un aliento en medio de la situación que estamos viviendo? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de ver, son 2 requisitos. Número 1, que sea sincera, no fingida. Que sea una fe original, viva, real. Y número 2, despertarla y expresarla sin reservas. No tienes por qué ocultar lo que tú eres. Y como está viva y es lo que tú eres, por eso vas a contagiar a los demás. No tienes que andar dándole bibliazos a tus hijos ni a los demás. Simplemente cuando tú vivas esa fe y vean el gozo que hay en eso y que te sale por los poros el Señor Jesús, eso va a impactar sus vidas, que era lo que impactó a Timoteo. Y mira, ¿quién más para contagiarnos de su fe que el Señor Jesús? En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el inicio, Él es el origen y el que termina la fe en nuestras vidas. Entonces, realmente Él es el que nos ha contagiado de fe y por lo tanto nos utiliza para contagiar a los demás de fe. Entonces, piensa en esto. Qué gran bendición puedes ser tú que me estás escuchando en este momento difícil del coronavirus, si eres una persona, un hombre o una mujer de fe. Imagínate la gran bendición. ¿Cuántas personas están allá afuera viviendo en oscuridad, en temor, en ansiedad, en preocupación por todo lo que está pasando? Y que tú puedas brillar y darles una palabra de fe y orar por ellos. Y que ellos vean en ti que aunque no eres perfecto, que aunque no significa que no te vas a enfermar y no significa que vas a tener siempre todo lo que quieras, pero hay una fe que te sostiene, una firmeza de saber que venga lo que venga, está en las manos de Jesús y puedes confiar. Ese tipo de fe necesita el mundo ahorita y está clamando por eso. Hablaba ahorita con una persona que me estaba diciendo cómo las transmisiones de la televisión están impactando a mucha gente. Me decía, es que ahorita la gente está muy necesitada. Exacto. Es el momento para personas de fe, para ti y para mí, que nos levantemos y podemos darles un mensaje que los levante en ese momento tan difícil y los llevemos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a leer rápidamente el versículo 7 y 8, por favor. Pablo sigue hablando a Timoteo, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Mira qué interesantes palabras. Después de que habla de la fe no fingida, él dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Y luego más abajo dice, para que participes de las aflicciones. Entonces quiere decir que esta fe no fingida te va a dar valor para enfrentar los retos. Esta es la segunda característica de la fe que te levanta en medio de la tragedia. Te da valor para enfrentar los retos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Exactamente, y aquí podemos verlo claramente. Quiero decirte que el contexto de esta carta, de esta familia, imagínatelo, como acabamos de leer, el papá de Timoteo era griego y no era cristiano, ni siquiera era judío. Entonces imagínate la situación que vivía Eunice y Loida, porque tú sabes la situación que pensaba un judío cuando una judía se casaba con un gentil. Era lo peor, la discriminaban, la rechazaban, la excluían. Entonces, y aparte ni cristiano era para que el papá pudiera traer la bendición, la palabra y fuera el sacerdote de la casa de Timoteo, tampoco. Entonces era algo muy difícil que ellas vivieron y donde crecieron. Y aparte de eso, cuando le escribe esta carta a Timoteo, le dice, ten valor, porque él estaba pasando por momentos difíciles en la iglesia que estaba pastoreando. De hecho, muchos dicen que Timoteo, que era un hombre de Dios, muy usado por Dios, pero tenía ciertas cosas como que era muy tímido y que a veces era un poco temeroso. Por eso Pablo siempre lo está animando y le está diciendo, no tengas miedo, enfrenta las situaciones difíciles, las aflicciones con fe, porque tu fe es una fe no fingida y eso te va a dar valor para enfrentar los retos. Y lo mismo pasa con nosotros. Ese contexto en el que estaban ellos, en una situación muy difícil como la que estamos ahora tú y yo.
Estamos en una situación muy difícil, pero esa fe no fingida que tienes te va a dar valor para enfrentar situaciones difíciles. Cuando viene algo difícil como lo que estamos viviendo, el coronavirus, o cualquier situación en tu vida, si tienes ese elemento en tu corazón de una fe no fingida, ¿sabes qué sucede? Se enciende, se aviva con las aflicciones, se pone en marcha, se empieza a ejercer la fe que Dios ha puesto en tu corazón, y lejos de venir y aceptar el miedo, la preocupación o el temor por la amenaza, al contrario, es como se enciende en tu corazón y lo enfrentas con valor, sabiendo que el Señor Jesús tiene control de lo que viene, y hasta te emociona, es una aventura que viene a tu vida sabiendo que Él tiene control. Entonces, las personas que son con una fe no fingida son muy valiosas, porque van a animar a los demás. Eso sucede siempre. Si tienes una fe genuina en el Señor, vas a sufrir, pero no te vas a desmoronar, y sostendrás a otros, serás una luz en medio de la oscuridad. Amén. Por ejemplo, en los funerales. En los funerales siempre o casi siempre existe la figura o las figuras que están sosteniendo a los demás, ¿verdad? Hay personas que están totalmente, se desmoronan, derribadas en el piso por el dolor, pero hay ciertas personas que son los que sostienen a los demás y son los fuertes. Obviamente, los que se hacen fuertes en sus propias fuerzas terminan quebrados o sale peor, pero las personas que tienen una fe no fingida, en los momentos difíciles son los que, aunque sufren, están firmes, y entonces pueden sostener a los demás y ayudarlos para llevarlos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando le dice aquí en el versículo 7, por favor una vez más léelo conmigo, en el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando dice cobardía, significa temor, miedo. Dios no te ha dado un espíritu de temor, de miedo. Dios no te ha hecho cobarde. Dios no te ha dado un espíritu temeroso, miedoso. Eso no viene de Dios. Y es bien importante que tú lo entiendas, para cuando tú experimentes eso, recuerdes esta palabra y digas: no es de Dios quien me hace sentir de esta manera. Dios no me dio esto. Dios no me hizo temeroso. Dios no me hizo cobarde. Dios no me hizo miedoso. Esto no viene de parte de Dios. No lo recibas. Tienes que entender que una fe genuina es parte el que pueda rechazar esta intención de atemorizarte. Quizás viene de tu personalidad, de tu carácter débil o del mismo diablo y sus demonios, pero no viene de Dios. Y es importante que tú entiendas eso. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Dios no me ha dado un espíritu de temor. Dios no me dio un espíritu de miedo. Eso tienes que tenerlo en tu mente siempre cuando enfrentes esto. Y además, no nada más eso, el segundo paso es entender lo que Dios sí te ha dado, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no me ha hecho miedoso, Dios no me ha hecho cobarde, eso no viene de parte de Dios. Dice en Primera de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, esos miedos que te ponen no vienen de Dios. Yo he visto mucho eso, y más en estos días, que les confieso que, como dice mi mamá, me repatea. Esta frase que no sé de dónde salió, pero está padre, ¿no? Repatea. Me repatea el hecho de que la gente utilice la situación que está pasando para manipular con miedo y aprovecharse de los demás y decir: no, es que Dios me dijo que tal día va a suceder esto, y casi una música para que te dé miedo y hagas lo que te están pidiendo hacer. Por eso tú tienes que hacer esto y esto y esto, o comprar esto y esto, o estar en tu casa encerrado todo el día con mucho temeroso, con mucho miedo. Eso es lo que te dicen, ¿verdad? No, Dios no trabaja así. Dios no me ha dado espíritu de miedo, ni de temor, ni de cobardía. Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder significa dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Es un poder milagroso para obrar de acuerdo al plan de Dios en tu vida. Amor es el amor ágape, el amor incondicional. Venga lo que venga, pase lo que pase, haga lo que haga, Dios siempre va a estar ahí conmigo. Y dominio propio, esto quiero hacer énfasis, significa templanza, autocontrol. Escucha esto. Qué importante es el dominio propio cuando pasas por un momento difícil, ¿verdad? Porque mucha gente entra la amenaza y caen despavoridos y no tienen autocontrol y dominio propio y totalmente se desmoronan.
Yo sé que ninguno de los que están escuchando es así, pero hay personas así. Pero cuando tienes una fe no fingida, uno de esos resultados es el dominio propio, el autocontrol, la templanza de, aunque sea bien difícil la situación y aunque tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aflicciones significa dificultades, padecimientos. Es decir, en estos tiempos no era nada fácil ser pastor o ser apóstol. Hemos visto muchísimo, de hecho Pablo está en la cárcel y lo van a matar y Pablo lo sabe. Entonces le dice a Timoteo, Timoteo, aún y que el peligro es real y yo sé que Dios de esta no me va a librar, Pablo lo sabía, aún así no tienes por qué temer y aún así debes de participar de las dificultades y las aflicciones y las adversidades con dominio propio, con poder, amor y dominio propio, autocontrol, creyendo y sabiendo que el Señor te guarda y te cuida. Exactamente como tú y yo necesitamos responder a esta crisis que estamos viviendo. Sí, a todos nos afecta. Sí, quizás estás enfermo. Sí, quizás no tienes trabajo. Es real el problema. Pero no temas. No te acobardes. Dios no te ha dado eso. Eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Tú vas a tener poder, amor y dominio propio y vas a enfrentar las aflicciones de esa manera como Pablo le dice a Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más les pongo este versículo de Hebreos 12:2 para aprender del maestro, del autor y consumador de la fe, porque luego dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió la mayor aflicción que alguien pueda sufrir. Fue muerto en una cruz, fue golpeado, latigado, le pusieron una corona de espinas, siendo que él era inocente y no lo merecía. Él fue desgarrado, dice que sin parecer, dice Isaías, no había hermosura en él de todo lo que lo habían golpeado. La mayor aflicción que alguien pudo experimentar fue el Señor Jesús. Y él nunca tuvo temor, nunca fue cobarde, sino que él lo enfrentó con poder, amor y dominio propio. Eso mismo, esa misma fe está en nosotros porque es la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso, si tienes una fe no fingida, puedes levantarte y enfrentar tus aflicciones de la misma manera que el Maestro. Vamos a terminar leyendo, por favor, el versículo 9 al 11. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo termina esta parte con un gran punto. Empieza a hablar del propósito de Dios. El propósito de Dios tanto para Timoteo como para el mismo Señor Jesús y su propósito. Por ejemplo, en el 11 habla del propósito para el cual Dios tenía a Pablo. Dice, fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ese era el propósito de Dios para Pablo, que obviamente ya se había cumplido y estaba a punto de terminar. Por eso es que escribió la última carta. Pero también habla del propósito del Señor Jesús. Dice, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y además dice, es un propósito que va mucho más allá de la muerte, va en la inmortalidad. Y le dice a Timoteo, llamamiento santo conforme al propósito suyo. Entonces, esta es la tercera característica de la fe que te levanta en medio de la tragedia, te impulsa al propósito de Dios. Te impulsa al propósito de Dios. Yo sé que hemos hablado mucho de esto, nada más voy a hacer algunas connotaciones porque sé que ya lo tienes muy claro. Pero una de ellas es esa palabra, propósito. Propósito. La fe no fingida te va a impulsar hacia el propósito, que significa colocar, esto es la definición literal, colocar una pieza en su lugar como parte de un todo. Me encanta. Colocar una pieza en su lugar como parte de un todo. Exactamente. La fe no fingida te va a recordar y te va a impulsar a que entiendas que lo que está sucediendo es simplemente una pieza del rompecabezas
que diseñó el Maestro en su voluntad y en sus designios soberanos. Entonces, eso te recuerda la fe no fingida. Por eso puedes enfrentar la adversidad y te levanta, porque dices, aunque yo no lo entienda, esto es parte de un plan maestro, ¿verdad? El propósito de Dios. Es decir, una fe no fingida te impulsará en el propósito eterno de Dios para ti. ¿Cuántos dicen amén? Una fe no fingida te llevará a entender que todo lo que te sucede es parte de un gran rompecabezas diseñado por el Maestro. Eso te recuerda la fe no fingida. Eso sí es creer lo que no ves. Esa es la convicción de lo que se espera, porque sabes que el Señor Jesús tiene un plan en tu vida y que Él no te ha dejado ni te va a dejar y está trabajando y su obra se perfecciona en ti todos los días. Por eso sabes que esto sí es la palabra de Dios y sí puedes aferrarte a ello. Entonces, sea lo que sea que estás pasando, si tienes una fe no fingida, sabes que va de acuerdo al propósito de Dios, es decir, es simplemente una pieza más en el rompecabezas que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para ti. Una vez más, el versículo Hebreos 12:2, la última parte dice, menospreciando lo oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí se cumplió el propósito para el cual el Señor Jesús vino a esta tierra. Nos salvó y regresó a su lugar eterno, que es en su trono. Termino con esta historia. Una noche se incendió una casa. Entonces la familia salió despavorida, pero un niño se quedó adentro porque se dio cuenta tarde. Entonces no pudo salir y lo único que pudo hacer es subirse al techo de la casa. Entonces el papá que estaba afuera, allá abajo, veía al niño que estaba en el techo y el niño no podía bajarse y él sabía que tenía que salir de esa casa porque la casa se iba a consumir en su totalidad. Entonces el papá le decía, hijo, salta, yo te voy a atrapar, yo te voy a cachar. Salta, hijo, yo te voy a atrapar. Entonces el hijo le decía, papá, es que no te puedo ver, porque veía solamente el humo y el fuego todo negro. Y entonces el papá le repetía, salta, hijo, yo te voy a cachar. Y el niño le decía, papá, es que no te puedo ver. Y entonces el papá le contesta, pero yo sí puedo verte y eso es todo lo que importa. Yo sí puedo verte y eso es todo lo que importa. Es exactamente lo mismo que el Señor nos dice y esto es la fe. Quizás tú no puedas ver claro, pero Jesús sí lo ve todo claro y eso es lo que importa. El Señor Jesús sí ve todo claro de lo que te está pasando y eso es lo que importa. Y puedes saltar a sus brazos, eso es fe, y confiar en Él aunque tú no lo veas claro. Amén. Bien. Entonces vimos hoy las 3 características de la fe que te levanta en medio de la tragedia. Número 1, se contagia. Número 2, te da valor. Y número 3, te impulsa al propósito de Dios. Amén. Vamos a orar por ustedes, por todos aquellos que están pasando por un momento difícil. Pero antes de eso quiero dirigirme a ti. Si eres alguien que está viendo esta transmisión, pero aún no conoces al Señor Jesús, aún no le has rendido tu vida, aún no es real para ti. Todo esto que acabo de decir, anhelas que sea real para ti. Necesitas primero arrepentirte de tus pecados, reconocer que has fallado a Dios y pedirle perdón a Él. Y recordar que Él fue a la cruz a morir por ti precisamente para perdonar tus pecados. Pero necesitas tú pedírselo y tú arrepentirte de esa vida que llevaste, que ofendiste a Dios. Serás perdonado y entregarle tu vida, rendirte a Él, pedirle que Él sea el dueño de tu vida, de tu corazón, el Señor de tu vida. Entonces vas a poder experimentarlo como tu Salvador. Y tu vida va a cambiar. Y serás perdonado y empezarás a conocer a Dios, una vida súper emocionante y llena de bendición. Si quieres tomar esa decisión, hazlo conmigo ahora. A través de una oración sincera, no fingida, para que tú puedas acercarte a Él y pedirle perdón. Yo te voy a ayudar. Mientras yo oro, repite conmigo esas palabras, pero que sean de corazón y sean sinceras. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que te he ofendido, te pido perdón y me arrepiento de todo lo que he hecho que te ha ofendido, Dios. Por eso hoy quiero pedirte perdón y sé que me perdonas porque fuiste a la cruz a morir por mí, por mis pecados. Te doy gracias por eso y tomo tu perdón y te rindo mi vida y mi corazón. De aquí en adelante tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida, Dios. Gracias por tu amor.